tardes a todas y todos. Muchas gracias por acompañarnos. Iniciamos la segunda mesa, materialismos y representaciones de género. Bueno, para iniciar, agradecerles mucho a las organizadoras del simposio en particular y del congreso en general por posibilitar este espacio, a toda la compañía que está aquí, estaba apoyándonos. Y pues bueno, quisiera iniciar esta mesa haciendo explícito lo que comentaban las compañeras ponentes hace un momento, ¿no? Que hay mucho cansancio detrás de la organización y de la preparación para esto. Y esto me recuerda a Hannah Arendt con que el mal es banal, pero el bien es radical, ¿no? Entonces, nos comentaba Silvia en la mesa pasada con la que iniciábamos, que tenemos todo para no hacerlo, para no reunirnos, ¿no? Hay situaciones muy agobiantes, mundiales, todas las labores de cuidado, el desgaste físico y emocional, tenemos los tiempos muy limitados por las estructuras capitalistas, por las estructuras patriarcales, y tendríamos todo para no estar aquí. Pero aún así, aquí estamos y bueno, agradecerles muchísimo por ese esfuerzo, por crear espacios más abiertos, por imaginar una academia distinta. Entonces, bueno, también su lucha permanente para que estos caminos de reflexión sean diferentes y permitan que ya no sea un privilegio estar aquí, sino que sea una posibilidad para muchas otras más. Entonces, cuando nos veo aquí reunidas, a pesar de que sea en Zoom, veo mucha esperanza, mucha potencia de la reunión. Entonces, muchas gracias a todas y comenzamos las presentaciones. Estarán en la mesa Siobhan Guerrero McManus, que nos presentará Ciencia y Género, Sexo, Cerebro y Experiencia Materializada. Siobhan estudió Biología en la Facultad de Ciencias de la UNAM y es maestra y doctora en Filosofía de la Ciencia también por la UNAM. Actualmente es investigadora titular en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades. Asimismo, es integrante del comité editorial de la revista Debate Feminista. Sus áreas de especialidad son los estudios de género y ciencia, la filosofía de la biología, el transfeminismo y la filosofía del sujeto. Es nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores. En 2018 fue galardonada con el Premio Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos y en 2020 con el Premio de Investigación en el área de Humanidades que otorga la Academia Mexicana de Ciencias. Muchas gracias, Siobhan. Lucía Sichia nos presentará también Ciencia y Género, Sexo, Cerebro y Experiencia Materializada. Lucía es doctora en Estudios de Género por la Universidad de Buenos Aires, Argentina, y licenciada en Biotecnología por la Universidad Nacional de Quilmes. Actualmente se desempeña como investigadora en el Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la Universidad Nacional Autónoma de México, en el área de género en la ciencia, la tecnología y la innovación. Sus líneas de investigación son epistemología feminista, salud mental y mente corporizada, nuevos materialismos feministas, epigenética y reinterpretación de los cuerpos en el marco de las normativas de género. Gracias. Mónica Beatriz Ramírez Solís nos presentará Ciencia en Femenino, Mujeres en la Ciencia desde un pluralismo epistemológico. Mónica es profesora de la licenciatura de Filosofía en la Universidad Autónoma de Baja California Sur y en el CCH UNAM Preparatoria, de la misma localidad. Es doctora en Ciencias Sociales. Sus líneas de investigación son Historia y Filosofía de la Ciencia, Epistemología, Estudios de Ciencia, Tecnología y Sociedad, Ciencia y Género. Gracias, Mónica. También nos acompaña Dulce María Andre Ortega Serrano con la presentación Reimaginaciones Posibles, subversiones a la representación dominante desde las documentalistas mexicanas. Andre es doctorante de la primera generación del programa en Estudios Críticos de Género de la Universidad Iberoamericana desde el 2018. Está sumamente interesada en los movimientos feministas que dan cuenta de la fuerza de las mujeres y de nuestras luchas tanto en lo local como en lo global. Le interesan los caminos de ida y vuelta entre creación artística, reflexión académica y transformación social. De formación inicial en psicología, es maestra en estudios de género, jaranera y experta en prácticas narrativas. Su investigación se encuentra a la búsqueda de nuevos sentidos a partir de las prácticas de las mujeres documentalistas para el contexto de nuevas formas de guerra en México. Muchas gracias a todas por estar aquí. Sin más preámbulo, comenzamos contigo, Siobhan. Bueno, muchísimas gracias, Noemí, por la calidísima presentación. Y bueno, desde luego, gracias a Silvia, porque ha sido un año verdaderamente complicado. Ay, vaya que sí.
y la verdad es que has sacado esto adelante con mucha convicción y yo a título personal te lo agradezco mucho. Y bueno, desde luego gracias a la Asociación Filosófica de México y a mi amiguísima colega Lucía Sicha, porque si vieron el título es el mismo y no es que hayamos convergido mágicamente, en realidad es una ponencia conjunta. Entonces, lo que Lucía y yo acordamos es que yo mencioné un poco del marco teórico, bueno, no es un marco teórico, perdón, me salió lo bióloga y a ella lo biotecnóloga, entonces, digamos, el trasfondo del proyecto y luego le cederé la palabra a Lu, como pueden ver que también aparece en su Zoom. Entonces, lo que les quiero contar de entrada es que ha pasado un año desde que habíamos planeado esta presentación y eso es bueno y malo. Es bueno porque hemos avanzado, hemos seguido trabajando en este proyecto, eh, pero también quizás es malo porque de alguna manera no cabe ya lo que tenemos en esta media hora. Pero bueno, Lucía y yo empezamos con la intención de querer hablar de un tema que bautizamos como los sujetos periféricos en los estudios de ciencia y género en América Latina. Y una cosa que ella y yo reconocíamos es que en América Latina no es que no haya trabajos sobre, digamos, subjetividades que podríamos llamar periféricas en el sentido de poco estudiadas en los estudios de ciencia y género en América Latina. Sí que hay algunos trabajos, pero nos encontrábamos con una suerte de situación donde gran parte de la producción en América Latina sobre ciencia y género está pensando sobre todo en mujeres cisgénero heterosexuales. Y por razones personales de ambas, nos parecía que era importante hacernos preguntas sobre qué teníamos que decir desde los estudios de ciencia y género sobre estas otras subjetividades que no estaban siendo atendidas, en particular en América Latina, porque lo cierto es que sí hay estudios en Estados Unidos, en Europa, donde, por ejemplo, sí se habla de cuestiones que tienen que ver con ciencia, género y sexualidad de sujetos, digamos, no hegemónicos, por decirlo de alguna manera. Y quizás aquí reconocer que la homosexualidad masculina cis se ha ido convirtiendo en un sujeto del que sí se habla, pero que hay otro tipo de cuerpos dentro de los estudios de ciencia, género y sexualidad que no han recibido la atención que quisiéramos, ¿no? Quizás ahí están los cuerpos trans, los cuerpos desde luego de las mujeres lesbianas cis también, que luego se habla de ellos simplemente como si fuera una extensión de los cuerpos de los varones homosexuales cisgénero, lo cual es una cosa que también nos parecía insatisfactoria. Y nos parecía importante tomar este tema básicamente por tres razones. La primera era una cuestión que tenía que ver con una coyuntura política que nos parece que se está dando en estos últimos años y es una suerte de reesencialización de distintas subjetividades. Y no estamos hablando de reesencialización solamente quizás de categorías como mujer cisgénero o incluso mujer cisgénero heterosexual, sino también de las propias categorías periféricas. Lo que notamos, y perdón que use un ejemplo casi que tomado del propio Facebook, si vieron seguramente ustedes hace unas semanas se dio esta situación donde una estudiante no binaria del TEC de Monterrey de nombre Andra pedía, por ejemplo, que se respetaran sus pronombres y esto de hecho generó una situación de burla, una situación donde recibió un enorme acoso en redes, también artículos, incluso en periódicos, bastante críticos, diciendo que simplemente esto era una suerte de moda, que estas eran identidades de alguna manera recientes, en algunas ocasiones incluso se les cataloga como de identidades de un sector privilegiado dentro de una manera neoliberal de entender la identidad. Y esta coyuntura política nos preocupa porque
lo que detectamos desafortunadamente es que hay una suerte de tentación donde la legitimización de algunas identidades pasa por hacer una lectura transhistórica de las mismas, una lectura que las reesencializa, y ahí donde este salto no se logra dar, estas identidades son llevadas a una suerte de crisis de fundamentación, diciendo que no tienen realmente, que no son realmente una identidad en serio. Y justo esto es lo ejemplifico con el caso de esta persona no binaria, precisamente porque decían no tiene ningún sentido biológico, y en algunas ocasiones tampoco lo tiene en un orden simbólico, suponerse una identidad no binaria, que además hasta hace quizás 30 años simplemente no existía. Y si contraponemos eso, por ejemplo, con cierto discurso que ha venido gestándose en la parte más asimilacionista del movimiento LGBTI, pues lo que veremos, por supuesto, es que el avance de gran parte de las identidades LGBTI se ha dado a través de un proceso de naturalización que desafortunadamente implica también la reesencialización de estas identidades. Y lo vemos en primer lugar con la identidad del varón homosexual cisgénero, donde hay un discurso de que estamos ante una configuración identitaria que sin embargo descansa en una suerte de carácter innato que estaría explicado por alguna suerte de estructura biológica que podría ser rastreada al cerebro, y del cerebro eventualmente quizás alguna otra base molecular, donde a nivel molecular podría ser ya sea algo genético, algo epigenético o algo endocrinológico, donde quizás en el ambiente intrauterino hay alguna suerte de circunstancia que lleva a, y esta es la explicación que se suele usar, la feminización de un cerebro. En ese sentido, parece que hay un patrón de explicación recurrente que postula que hay una suerte de base molecular que genera una suerte de morfología cerebral que a su vez causa esta identidad, y que por tanto estamos ante una identidad genuina, natural, que tiene una esencia que puede ser rastreada, ¿no? Aquí podríamos incluso casi que apelar a estos modelos clásicos que regresaron el esencialismo a ser considerado una posición seria. Estamos pensando, por ejemplo, como alguien como John Dupré, justamente cuando discute las categorías de sexo-género, habla de cómo el modelo de Kripke-Putnam, que se usa en la filosofía analítica para pensar el esencialismo, podría de alguna manera resultar tentador para dar cuenta de cómo aparentemente detrás de estas identidades hay, sin embargo, una base causal esencial que los expertos estarían buscando, y que quizás si encuentran, pues lograrán de alguna manera mostrar que estas categorías aparentemente de lenguaje común tenían, sin embargo, una carga más profunda, incluso al punto de nombrar esto como una suerte de clase natural. Y perdón que haya saltado de la coyuntura política a la metafísica de clases naturales, pero lo que estoy tratando de mostrar en este primer punto del contexto es que no quiero decir que los activismos evidentemente estén pensando en eso, sino que la manera en la que opera esta parte más asimilacionista del movimiento LGBTI es precisamente al construir las identidades como algo que descansa en una estructura causal que tiene estos niveles de organización, y que de alguna manera se puede leer como una identidad transhistórica y pancultural, que precisamente por eso mismo tendría que ser reconocida como parte de la naturaleza humana, y aquí hay un presupuesto de aquello que se considera parte de la naturaleza humana y que no es patológico, tendría que ser respetado. Y eso es el primer punto, digamos, de lo que Lucía y yo detectábamos como una serie de transformaciones donde había una reesencialización, incluso por cuestiones de coyuntura,
que desde luego también ocurre con la identidad cismujer y a veces cismujer heterosexual, que también está siendo reesencializada, también en un contexto donde se busca asegurar que estemos ante una identidad que tiene también una base causal que fundamentaría la tesis de que la discriminación emana fundamentalmente del rastreo del sexo como una propiedad biológica, y que una vez que un cuerpo de alguna manera es detectado como atribuible a uno u otro sexo, en esta idea de que tendría que ser dos opciones mutuamente excluyentes y conjuntamente exhaustivas, la idea sería que, por tanto, si puedes hacer esta lectura, entonces de ahí es de donde se desencadenan todas las cadenas de violencia y opresión, y simplemente señalar que aquí este presupuesto de alguna manera muestra que este intento de configurar al sujeto político, el feminismo, de esta manera reesencializada, es necesario si queremos sostener que en efecto el origen de las violencias está en el sexo, pero que además esto es de alguna forma un proceso igualmente transhistórico. Entonces, Lucía y yo teníamos una inquietud con esta reesencialización de las identidades que veíamos ocurriendo en dos movimientos que nos son muy importantes, el movimiento feminista y el movimiento LGBTI. Y lo que nos interesaba era tratar de encontrar una manera de pensar la relación entre cuerpo e identidad que no llevara al esencialismo. Y esto me lleva quizás al segundo punto, que tenía que ver que sí nos parecía importante recuperar cierta discusión del cuerpo, la materialidad y las violencias. Y aquí, por supuesto, no es una idea nuestra, es una idea donde nos encontramos un movimiento adentro de las propias academias, que es el nuevo materialismo feminista, que está también muy cercano a otros movimientos, sin ser el mismo, como sería, por ejemplo, la ecología queer, o incluso algunas partes de la ontología orientada a objetos. Y lo que nos interesaba del nuevo materialismo feminista era la idea de que podíamos de hecho hablar del cuerpo como una materialidad, donde una de esas facetas, por supuesto, tiene que ver con el cuerpo como algo que tiene una estructura causal, porque hay otros sentidos de cuerpo como materialidad que desde luego han sido trabajados desde hace muchísimo tiempo en el feminismo, pero lo que nos interesaba era esta idea de que podías hablar del cuerpo, de la materialidad del cuerpo, de la estructura causal del cuerpo, sin que eso tuviera de hecho una connotación determinista y reduccionista, y de hecho todo lo contrario, que era posible hacer un proyecto de construcción con las ciencias biológicas, por ejemplo, con las neurociencias, donde se mostrara que hablar de materialidad y estructura causal no tiene por qué implicar una suerte de determinismo. Y nada más para ahondar sobre este punto, algo que sí es muy debatible del no materialismo es esta tesis donde aseguran que el feminismo de tercera ola, en especial el feminismo postestructuralista que asociamos con Judith Butler, le dio una excesiva importancia al discurso desatendiendo la materia. Y que también afirman, para no solo centrarse en alguien como Judith Butler, que las aproximaciones que hubo solían ser quizás de corte fenomenológico, que el cuerpo era recuperado desde allá, o de corte quizás discursivo, pero que no había un intento de recuperar la materialidad del cuerpo. Incluso Karen Barad por allí dice, parece que todo importa menos la materia, que en inglés la frase es un pun, como dicen, everything matters save for matter itself. O sea, todo importa menos la materia. Y si bien estas autoras tienen posiciones que emanan de posturas distintas, lo que parece unirlas, a pesar de que son muy distintas, es este doble diagnóstico de que por un lado la materialidad ha sido desatendida, por lo menos en alguna de sus acepciones, que tendría que ver en esta materialidad que nos describen las ciencias, y por otro lado, que no ha habido un acercamiento constructivo con las ciencias. Aquí señalar desde luego
que no toda la gente comparte este diagnóstico. Alguien como Sara Ahmed, por ejemplo, ha dicho que esto es injusto, que hay una serie de figuras notables en los estudios de ciencia y género que desde luego se han acercado a trabajar el tema de la ciencia, y menciona, por supuesto, a Fausto Sterling, a la propia Donna Haraway, a Sandra Harding, a otras figuras, Evelyn Fox Keller. Y sin embargo, aquí añadiríamos que sí hay una diferencia importante entre el nuevo materialismo feminista y los estudios de muchas de estas autoras, no todas. Pondríamos a Haraway quizás en un lugar aparte. Y es que muchas de las aproximaciones que se hacen a la ciencia en los años 90 tenían un interés quizás deconstructivo de las categorías que estaban siendo empleadas en la ciencia. Un ejemplo quizás notable es la teórica queer Judy Roof, quien de hecho se aproxima, por ejemplo, a las explicaciones biológicas de la homosexualidad, pero para tratar de mostrar cómo estas explicaciones movilizan de manera inadvertida categorías sociales. Y bueno, ella es una teórica queer que viene del psicoanálisis lacaniano, y la pongo como un ejemplo de este esfuerzo quizás más de corte deconstructivo. A diferencia de esa aproximación, supongo que esa manita son malas noticias, ¿verdad? Ok, gracias. Sí, pero no me voy a tardar más de 5 minutos. A diferencia de esa aproximación, lo que vemos en los nuevos materialismos feministas es un intento de integrar a los patrones de explicación de gran parte de las ciencias dentro de patrones híbridos que combinan elementos de los estudios de género, de los feminismos, de la teoría queer y de las propias ciencias. Y en ese sentido, digo, ya se me acaba el tiempo, pero lo que nos interesaba de recuperar al nuevo materialismo era precisamente esta posibilidad de poder hablar de cómo está estructurado un cuerpo sin que eso necesariamente conlleve a una lectura esencialista y determinista del mismo, a la hora, por ejemplo, de tratar de hablar de un cuerpo sexuado o de un cerebro sexuado. Y simplemente ya para darle la palabra a Lu, hay 3 puntos concretos con los que quiero cerrar yo mi intervención y ya darle la palabra a Lu. El primero es que nos interesaba recuperar lo que el filósofo Ian Hacking llama una lectura de una ontología histórica, no solo una epistemología histórica. Dice en un proyecto como el de Foucault, la sexualidad es una ontología histórica, no solo es una historia de representaciones, sino que la sexualidad misma como en esta idea de que de la manera en la que el sujeto la vive, la reapropia, lo constituye, eso varía históricamente, y nos interesa en ese sentido hacer un proyecto de una ontología histórica que rescate la materialidad, bueno, por una serie de razones que ya serán explicadas. Y esto nos importaba también porque hay una serie de preocupaciones, por ejemplo, en la metafísica social analítica del género, acerca de categorías como la categoría mujer. Esta es una categoría, es una clase de alguna manera construida dentro de lo social, es una clase natural, es una clase híbrida, como proponen algunos. Esa es una pregunta donde lo que queremos saber es qué rol está jugando la materialidad en la constitución de los cuerpos. Y hay incluso teóricas de los nuevos materialismos, incluso mujeres transfeministas como Gill Peterson, que dicen no es lo mismo una propuesta material de las identidades que una propuesta nomenclatural de las identidades. Y ahí los nuevos materialismos pueden hacer la diferencia. Y dicho sea de paso, no solo nos permitirían una historicidad fuerte, sino que también incluso poder hacer una lectura de una historia colonial de la materialidad de los cuerpos y de sus identidades, que es una cosa que hemos tratado de trabajar, no con tanto éxito como quisiéramos a causa del encierro, pero bueno, el resto de la charla le toca a Lu, entonces le cedo la palabra. ¿Sí voy? ¿Sí, no? Sí, Lu, por favor. Gracias, Gio. Bueno, voy a profundizar un poco algunos de los ejes que planteó Gio recién, y es básicamente historizar esta problemática que identificamos como la reproducción de una dicotomía
Lu, perdona, es que se te escucha con mucho eco, no sé si A ver, para. a lo mejor con los audífonos o... Ahí, ¿se me sigue escuchando mal? Es que es como que hay reverberación, ¿no? Como mucho eco. A ver, banquen un toque que voy a buscar los auriculares. Sí. ¿Ahí se escucha mejor? Sí, mucho mejor. Sí. Descontame el tiempo, por favor. Me perdí como 5 minutos y ya todo enredado. Bueno, lo que voy a intentar hacer es un poco historizar esta problemática que identificamos como la reproducción de la dicotomía discurso-materia. No es nueva, en realidad caracterizamos que se empieza a desarrollar desde la modernidad, obviamente con matices, pero en la actualidad lo que estamos, como decía Gio, visibilizando es que hay una recaída, ¿no?, del lado biologicista, digamos, para hablar de cuerpos prediscursivos. Entonces, en esta dicotomía discurso-materia, cuando analizamos el discurso científico, que llamamos acerca de la diferencia sexual, es decir, que basa sus presupuestos sobre las posibilidades reproductivas para justificar biológicamente una lectura jerárquica de los cuerpos, obviamente también identificamos las críticas al mismo tiempo hacia ese discurso. Pero lo que vemos es que esas críticas siempre se sitúan por fuera de las disciplinas. Entonces quedan en la esfera de lo discursivo, y es lo que decía Gio, para no recaer en biologicismos, se alejan de la materia, pero entonces comienzan a hablar de un discurso prematerial. Y esta es una manera de seguir reproduciendo la dicotomía, es decir, no importa que esté primero, si la materia o el discurso, el problema es que se generan concepciones como excluyentes y que uno se antepone a otro. Y lo que tenemos de telón de fondo, identificamos, es que en esa anteposición siempre termina predominando la autoridad epistémica, que es actualmente y desde la modernidad este discurso científico biologicista. Entonces explicamos de esta manera la recaída hacia interpretaciones biologicistas que no solo implican la identidad de género y la orientación sexual, también entendemos que este biologicismo está enmascarando la reificación de los estereotipos de género ampliamente criticados de los 70 en el par cis-varón-cis-mujer. Y esto lo quiero ejemplificar porque también identificamos que en este momento el discurso predominante científico es el neurocientífico, digamos que somos nuestro cerebro, ese sería el discurso que predomina, y por eso se centran allí las diferencias, la idea que explicaba Gio, que hay dos tipos de cerebro según una genitalidad, y esto sobre la base de diferenciaciones prenatales dadas por diferentes concentraciones de testosterona. Las personas con pene tendrían mayores concentraciones de testosterona, y esto masculinizaría el cerebro. Y esa masculinización no queda circunscrita a la química y la mecánica de la reproducción, que podemos pensar en eyaculación, ciclos de ovulación y menstruación. No, sino que esta diferenciación implicaría una serie de habilidades cognitivas y conductuales. Y acá es donde identificamos la continuidad. ¿Por qué? Porque estas habilidades cognitivas y conductuales que estarían diferenciadas prenatalmente, estamos hablando presocialmente, prefiguradas por los roles que nuestros ancestros tuvieron en la evolución, iba a decir en la revolución, el fallido. Estas habilidades no son nada nuevas, sino que están refinadas por un discurso especializado y acompañado por una actualización técnica y tecnológica. Entonces, si en el siglo XIX encontrábamos a título informativo discursos científicos que hablaban abiertamente de la inferioridad mental de la cismujer, hoy lo que encontramos es que hay habilidades visoespaciales que estarían optimizadas en los cerebros de los cisvarones. Evidentemente ese discurso vende más, claro, no vamos a volver al 19. Y con esto no estamos diciendo que las personas de bata blanca están en complot, ¿no?, para reproducir la lectura jerárquica de los cuerpos y reprimir a todo lo feminizado, oprimir y subordinar. No, lo que identificamos es la reproducción de sesgos anacrónicos
sobre la base de una serie de criterios y de valores que de hecho están en pares dicotómicos, ¿no? La objetividad, la neutralidad y la universalidad, como criterios para hacer buena ciencia, en oposición a la subjetividad, a la particularidad, al valor, ¿no? Lo abstracto versus lo concreto, la razón versus la emoción, la mente versus el cuerpo. Todo lo que caracterizamos como la buena ciencia son aquellos valores que primero mencioné, digamos, del lado izquierdo, y que asociamos con lo masculino. El problema es que en el siglo XVII y XVIII era literalmente el sujeto androcéntrico, el cisvarón blanco, adulto, propietario occidental, quien producía conocimiento, y con esos mismos criterios excluía de la producción de conocimiento otros cuerpos, no solamente la cismujer. Estamos hablando de todo cuerpo que no sea este sujeto androcéntrico. Ahora bien, cuando empezamos a entrar en la academia, diversas corporalidades, de a poquito, de hecho tenemos un problema con eso también, pero cuando empezamos a entrar en la academia, seguimos viendo con este criterio, con estos criterios. Entonces, acá no nos estamos deteniendo en quién está haciendo ciencia, sino en cómo estamos haciendo ciencia y cómo entendemos que se valida el conocimiento. Entonces, acá nos encontramos con una reproducción de nuestra propia subordinación, si entendemos como subordinación a todo cuerpo feminizado. Y por todo cuerpo feminizado me estoy refiriendo a las cismujeres, a las transmujeres, a los transvarones, a las sexualidades diversas, y esto por la sencilla razón, porque no nacemos con un género. Entonces no hay nada femenino que anteceda o que sea un dato natural. Cuando hablo de lo feminizado, me refiero a que sobre la base de las posibilidades reproductivas se asignan géneros, si nos continuamos identificando o no con ese género, y con la sexualidad también impuesta, que es la heterosexualidad, y nos corremos de esa norma, digamos, o nos corremos de esa identidad, vamos a estar feminizadas en ese sentido. Y esa feminización está en sí misma jerarquizada. Entonces, esta continuidad que estamos identificando, y hoy nos alarma que esté tan actualizada en el discurso neurocientífico, nos alarma aún más que la reproducimos, o la reproducen, desde ciertas epistemologías críticas, digamos. ¿Por qué? Porque seguimos haciendo una crítica en la esfera de lo discursivo. Entonces, lo que tenemos es una continuidad del discurso predominante, que es el científico, es la autoridad epistémica, y una continuidad a esas críticas, o sea, una continuidad de las críticas, digamos, a ese discurso, pero que no lo interpela, no lo interviene, sino que se hace desde afuera, desde el discurso, y se aleja de la materia. Entonces, ese alejamiento de la materia, después, termina recayendo en contradicciones, como por ejemplo, decir que obvio que las mujeres no nacimos para la esfera doméstica y no somos menos inteligentes que los varones, ¿no? Nadie dudaría de eso. Ningún tipo de feminismo ni estudio crítico, ¿no?, que acá en este contexto podemos conocer, va a decir que las habilidades cognitivas de las mujeres son inferiores. Ahora bien, cuando hablamos, como decía Gio, de la identidad de género y de la orientación sexual, y no lo tenemos tan claro. Entonces, por un lado decimos que no nacemos con un cerebro que nos predispone de manera sexoespecífica a ciertas capacidades cognitivas y conductuales, pero por otro lado, no problematizamos que sí nacemos de manera sexoespecífica, como sostiene este discurso neurocientífico predominante, con cierta identidad y con cierta orientación sexual. Entonces, lo que estamos identificando es que por un lado se critica el biologicismo, pero por otro lado se lo reproduce y se es cómplice de ese biologicismo. Y esa complicidad, en realidad, termina siendo la recaída en el biologicismo total, porque no se lo puede defender por un lado y criticar por el otro, porque el biologicismo justamente es lo que predomina. Entonces, ¿cómo podemos nosotras identificar esta crítica? Bueno, tomamos de los nuevos materialismos la idea de trascender la dicotomía, interviniendo en estas disciplinas que han sido olvidadas por los feminismos de los años 80 y que son las neurociencias y la epigenética, es decir, la regulación de los genes sobre la base de la experiencia social. Entonces, lo que tenemos es una reinterpretación de lo biológico. Ya no queremos decir más que el sexo es la composición cromosómica gonadal y que el género es la construcción social fundada sobre los sexos o la interpretación cultural de la diferencia sexual. Porque eso supone que hay un sexo prediscursivo, hay algo tal como una materia prediscursiva,
y que hay un género que desde el giro discursivo podemos pensar que se supone prematerial. Lo que estamos diciendo desde los nuevos materialismos para criticar estos dos polos, digamos, es que en realidad hay una simultaneidad de materia con discurso. Hay, en términos de Karen Barad, prácticas discursivas materiales. Estas prácticas discursivas materiales lo que nos están diciendo, si queremos llevarlo al caso que nos ocupa, que es esta idea de la diferenciación sexual, es que no hay algo tal como una biología rígida, y no hay algo tal como una evolución asociándola a los roles en la reproducción que habilite validar una clasificación de los cerebros binarias sobre la base de las posibilidades reproductivas. Y esto por algo que nos caracteriza como especie, y es nuestra alta plasticidad, o sea, la capacidad con que nos dejamos modificar a través de la experiencia. ¿Y por qué nos situamos en el cerebro? Bueno, primero porque estamos en la era cerebrocéntrica, y segundo, además, que nos conviene desde ese lugar para criticar este cerebrocentrismo, porque el cerebro es el órgano más plástico que tenemos. Entonces, criticamos, por ejemplo, que a partir de restos fósiles se quieran deducir conductas que están justamente permeadas por estereotipos de género. Vamos a poner como contraargumento justamente que al ser plástico el cerebro está contextualizado, no es atemporal y aespacial, y que va cambiando conforme cambian nuestras prácticas. Entonces, la primera crítica que hacemos, y que nos unimos a un empirismo feminista que ha sido también fundamental para invalidar esta idea, es la primera crítica justamente y la invalidación, es que hay dos cerebros de acuerdo a una genitalidad. Porque la alta plasticidad de nuestros cerebros indica que cada cerebro es una combinación única de factores. Evidentemente no estoy hablando que haya dos formas sexuadas sobre la base genital, por supuesto que hay variabilidad cromosómica, gonadal y genital, eso desde luego, pero desde este discurso se consideran desvíos justamente porque por una lógica reproductivista lo que se hace es normar el cuerpo sexuado hasta los cerebros, y que los cerebros van a implicar, de acuerdo a este discurso, conductas. Entonces, por un lado, la primera crítica es que no hay algo tal como dos cerebros. Y acá podríamos pensar que esta plasticidad en este doble movimiento que es el discurso y la materia, y que es un discurso generalizado y nuestra materia en términos biológicos, podríamos pensar que habilitar un polimorfismo cerebral nos libra, digamos, de los biologicismos que intentan, sobre presupuestos e hipótesis orientadas a buscar diferencias, reificar estereotipos de género. Y podríamos pensar además que este polimorfismo nos exime de reproducir biologicismo. Pero si entendemos el biologicismo como una disposición fisiológica por lo menos suficiente para explicar cierto tipo de comportamiento, vemos que afirmar que hay polimorfismo cerebral no equivale a deshacernos de interpretaciones biologicistas para entender nuestros comportamientos. Y acá un ejemplo sencillo, digamos. Podríamos decir que hay tantas identidades como cerebros, o que hay tantas sexualidades como cerebros, pero no estamos diciendo que el cerebro causa, no estamos diciendo que el cerebro no cause la sexualidad o no cause la identidad. Lo que estamos diciendo es que nuestra plasticidad explica la variabilidad. Y efectivamente la evolución y la plasticidad habilitan esta variabilidad, pero eso no implica sostener que esa variabilidad va a ser causa de nuestras identidades y orientaciones sexuales, por ejemplo. Y acá hablamos de la complejidad del comportamiento humano, hablamos del deseo y del déficit que hay en las áreas de la ciencia al querer reducir la mente a estados cerebrales. Efectivamente, cuando hablamos de cerebros prenatales, ¿no?, de diferenciación prenatal, lo que tenemos es una prefiguración reduccionista que lo que va a hacer es entender las diferencias comportamentales sobre la base de diferencias cerebrales. Pero cuando hablamos entonces de una dinámica, una simultaneidad entre discurso y materia, y decimos que el cerebro aprende y memoriza, lo que estamos criticando mediante los conceptos de plasticidad y epigenética es que si en un estudio, por ejemplo, neurocientífico, vemos correlaciones, supongamos, que tienen que ver con patrones de activación neuronal
entre cismujeres lesbianas y cismujeres heterosexuales. Y dicen, ah, las cis-lesbianas tienen este patrón de activación y eso seguro es prenatal. Lo que estamos identificando es que esa correlación no está sino en mí. Esos que me saludás, que no. Tienes 5 minutos. Ya cierro. Cuando hablamos de esa correlación, no estamos pudiendo saber si está causada prenatalmente o si en realidad estamos viendo una correlación que indica aprendizaje y memoria. Es decir, identificamos el sesgo de la causalidad, que es muy común en estos estudios. Es pretender que ante una correlación podemos dar cuenta de un cerebro libre de cultura y nos está indicando que prenatalmente estaba dispuesto, digamos, para este tipo de orientación sexual. Con esto cierro, lo que queremos decir es que estamos criticando el esencialismo, pero no solo como parte de la comunidad LGBT, lo estamos criticando porque entendemos que el esencialismo es el punto neurálgico donde descansa la lectura jerárquica de los cuerpos de manera interseccional. Es decir, la que sitúa esta lectura al sujeto androcéntrico como el cuerpo privilegiado. Y las personas que por uno o más motivos nos corremos de ese eje como sujetos de subordinación. Y solo termino diciendo que también identificamos que las identidades, las sexualidades son relacionales y que implican privilegios y obstáculos. Entonces, decir que no nacemos con una identidad y no nacemos con una sexualidad es también decir que la identidad cis y la heterosexualidad no son cómplices del patriarcado. Lo que estamos problematizando no es la identidad y la sexualidad, sino cómo la entendemos. Y cómo entendemos también los comportamientos asociados a esto que es lo femenino y lo masculino. No estamos criticando que una mujer se maquille. Lo que estamos diciendo es cómo lo entendemos. No tenemos una disposición de genes para eso. Podemos elegirlo, estamos en una cultura cis heteronormada y nuestros deseos están limitados en ese sentido para todas las personas. Pero lo que estamos identificando es que ciertos privilegios son o tienen las personas que transitan de manera cis heterosexual, y que es importante entender que esa identidad, esa sexualidad no es innata, no es prenatal, como ninguna lo es, y que esas prácticas tienen que entenderse en contexto, y que es necesario desandar los privilegios que cada una tiene, porque esos privilegios están implicando los obstáculos de otras personas. Entonces, corrernos del esencialismo del biologicismo es básicamente no hacerle el juego al androcentrismo en todos los sentidos, ¿no? No sé si me queda tiempo, pero voy a cerrar acá. Sí, muchas gracias, Luis. Llevan tiempo perfecto. Escuchamos a Mónica. Muchas gracias. Y muchas gracias, Giovanni y Lu, porque tengo una hija y estoy aprendiendo muchas cosas que quizá al final pueda yo comentar o preguntarles, porque ahora que las escuchaba estaba yo pensando, ¿no? en los intercambios que tengo con mi hija y esto me ayuda mucho a ser una mejor madre o más comprensiva, digamos, ¿no? En aspectos en ese sentido, ¿no? De su sexualidad y esto. Bueno, yo primero también quiero agradecerles y quiero decirles, ¿verdad? Que yo estoy de alguna forma iniciándome en estos estudios de ciencia y género. Me han atrapado de manera, no creo que indescriptible, pero sí de una manera pues muy importante. A mí me ha gustado mucho, estoy enamorada pues de la historia y la filosofía de la ciencia, pero ahora hablar de las mujeres para mí, de las mujeres en la ciencia y luego estar aprendiendo del feminismo también ha sido y es muy enriquecedor, así que yo más bien voy a aprender de ustedes y espero que esto que yo voy a compartirles, pues vaya por buen camino, ¿no? Porque desearía, ¿no? Que así sea. Y bueno, lo que yo quiero mostrarles aquí es un trabajo que he titulado La ciencia en femenino, mujeres en la ciencia, reflexiones desde el pluralismo epistemológico. Y la idea principal de mi trabajo, de este primer acercamiento,
las propuestas centrales que se buscan desarrollar es transitar de la idea de cómo el pluralismo epistemológico ha contribuido en la visibilización del papel de las mujeres en las ciencias y esbozar una reflexión sobre cómo el estudio sobre las mujeres en la ciencia vienen a complementar pues, la historia de la humanidad en general y la historia de la ciencia y de la filosofía en particular, ¿no? Y estas ideas se desprenden del estudio de la historia de la filosofía de la ciencia y de su transformación interna, ¿no? Que la llevó a ampliar sus horizontes, reflexiones, análisis y los propios alcances sobre la ciencia. Y bueno, del pluralismo epistemológico como un develamiento, diríamos que pues habría que empezar por esbozar el contexto en el que este pluralismo epistemológico se posiciona con fuerza en la historia del conocimiento. Veamos, la visión positivista o cientificista había imperado, ¿no?, en todas las ciencias y formas del pensamiento desde el siglo XIX y hasta la segunda mitad del siglo XX. Y el positivismo pues rechaza toda metafísica para afirmar lo real, lo concreto, lo útil, y aceptando como válido pues ahora aquel conocimiento científico que puede pasar por el método de comprobación y que se extiende, ¿no?, a todo campo de investigación. Y es el tipo de conocimiento que sería encumbrado, posicionado como el único para considerar como verdadero todo aquello sobre lo que se indaga, y al mismo tiempo, o como consecuencia de ese panorama, surge otro problema epistemológico de trascendencia, que es el hecho de que la filosofía moderna dio por sentada la existencia de un sujeto cognoscente y que se cuestionaba su naturaleza, así como la generación y la aceptación del mismo. Este conflicto era establecer, o el conflicto era establecer más bien las circunstancias que reducían al mínimo las condiciones de que la subjetividad interviniera de tal manera que impidiera lograr un conocimiento objetivo, ¿no?, como nos dicen Broncano y Pérez Ransanz. Y al final del siglo XIX y durante la primera mitad del siglo XX, la búsqueda de condiciones que garantizarían la objetividad del conocimiento condujeron a posiciones que prácticamente eliminaban al sujeto epistemológicamente irrelevante, ¿no? El énfasis entonces se puso en, se puso en los resultados del análisis de proposiciones lingüísticas y teóricas, ¿no? De tal manera que pues la epistemología debía tener por objeto de estudios productos impersonales y un análisis que debía centrarse en los aspectos sintácticos, semánticos y metodológicos. En este marco, la filosofía de la ciencia deja de ser solo una asignatura académica para tomar una relevancia en las discusiones intelectuales, y en un principio se trata de una disciplina abocada pues en lo formal, en lo lógico, metodológico, pero siempre sobre el conocimiento del tipo científico experimental. Y la gestación de la nueva reflexión filosófica se identifica con el denominado neopositivismo, que se postula en el Círculo de Viena, y que en la Europa Central, ¿no?, y que es un esfuerzo pues por reivindicar a la filosofía a través de un lenguaje que reuniera características científicas, ¿no?, las cuales se van a encontrar en las matemáticas y la lógica. La lógica y la matemática analítica significarían en el siguiente siglo una de las mayores contribuciones para la ciencia y la tecnología, específicamente en la cibernética y en la llamada revolución digital. Sin embargo, las reflexiones de la filosofía de la ciencia o sobre la ciencia permanecían muy interesadas en el contexto de justificación, que es una visión internalista según esta clasificación de Reichenbach, para distinguirla del contexto de descubrimiento. Y es decir, que este análisis sobre los distintos aspectos del conocimiento científico pues estaban centradas solo en aspectos teóricos y formales o metodológicos, así como en la búsqueda de una verdad y no en los procesos de una generación creativa de los mismos, que de suyo pues eran volátiles, ¿no?, para ellos. Entonces, al mediados del siglo XX, la obra de Kuhn, ¿verdad?, filósofos de la ciencia irrumpen haciendo críticas de estas reflexiones sobre la ciencia, las cuales provocarían una gran inflexión en la propia filosofía de la ciencia,
el primero es Karl Popper, pero sobre todo Kuhn, quien pondría la atención en el otro contexto, justo en el contexto de descubrimiento, en esa visión externalista, en los procesos prácticos, históricos y sociales de la ciencia. Estas nuevas reflexiones sobre la ciencia probablemente son consecuencia de la propia transformación que había sufrido la estructura de la ciencia durante la Segunda Guerra Mundial, un proceso profundo y revolucionario que dio lugar a los que algunos definen como la tecnociencia, ¿no? Como Javier Echeverría, por ejemplo. Thomas Kuhn se convirtió en uno de los pensadores y críticos de mayor trascendencia en la historia de la filosofía, de la ciencia contemporánea, con su obra principal, Estructura de las Revoluciones Científicas, y después con La Atención Esencial, que son obras de gran influencia debido a los replanteamientos sobre esta estructura de la ciencia y sobre la filosofía misma de la ciencia. Y se trata de un texto que va más allá del análisis de las ciencias y que intenta responder a la pregunta planteada ya por filósofos, historiadores y quizá por los mismos científicos, ¿no? ¿Cómo se construye el conocimiento científico? Y bueno, la respuesta de Kuhn fue contundente y rompió con los propios paradigmas de la ciencia de ese tiempo, impulsando una forma distinta de abordar el conocimiento científico. Popper ya había dado como el primer paso, ¿no? Al quitar el carácter absoluto a través de la idea de la falsabilidad, pero Kuhn da pasos más adelante y construye un paradigma a hombros de Mannheim, de Merton, de Fleck y Polanyi especialmente, y fortalece el lazo entre la filosofía de la ciencia, la sociología de la ciencia y la historia de la ciencia, no solo recurriendo a ellas como un auxiliar para entender el aspecto epistemológico, sino que, pues al considerar a la ciencia como un hecho histórico, determinada por su momento en el tiempo y en el espacio, y por el contexto y las prácticas también, pues Kuhn rompe entonces con todo el modelo tradicional que planteaba dos problemas, ¿no? El de la relación entre el sujeto y el objeto, y la objetividad de las representaciones científicas de la historia. Este giro practicista le ha permitido a la filosofía de la ciencia, o le permitió evolucionar abarcando otros campos de estudio y ver y resolver nuevos problemas, teniendo que reconocer que en el hacer científico pues también hay acciones que corresponden a lo técnico, a lo tecnológico y a lo tecnocientífico, que existen una diversidad de contextos, como también lo señala Echeverría, ¿no? Que intervienen como son la educación, la evaluación, la aplicación, la investigación, la financiación, entre otros, y no solo los contextos de justificación y descubrimiento. Concurren pues racionalidades plurales y esas pluralidades de conocimiento se rescatan de los hombros del tiempo, porque son otras formas de acceder a la realidad igualmente válidas, ¿no? Que las científicas. Y entonces el pluralismo epistemológico es esa postura en la que se considera la epistemología como la disciplina que analiza críticamente las prácticas cognitivas, es decir, aquellas mediante las cuales se genera, se aplica y se evalúan diferentes formas de conocimiento, como señaló León Olivet, una concepción muy, hoy en día, que es mucho más aceptada, ¿no? Que promete mayor riqueza, en la que se concibe a la epistemología como teniendo, nos dice Olivet, una dimensión descriptiva y también normativa, y que pues esta epistemología se encarga por una parte del análisis de ciertas prácticas sociales que generan conocimiento, tal y como existen, y que se han desarrollado de hecho, incluyendo también una estructura axiológica y de normas y métodos, ¿no? Que sustentan la validez de esos conocimientos y que es inseparable del resto de la práctica cognitiva y que tiene que ver con su medio social, cultural y ecológico específico. Y bueno, pues al abrir la puerta a esa diversidad de aspectos externos y prácticos de la ciencia, entonces Kuhn estaba dando la entrada al pluralismo y al mismo tiempo a la complejidad, y así en términos generales, pues reconoce y pone en relieve al sujeto, a la persona de carne y hueso que construye conocimiento en interacción con otros, en comunidad, insiste en el carácter histórico, cultural y social de la ciencia. Se trata de un ejercicio crítico, de revaloración, de reflexión hacia el interior de la propia filosofía de la ciencia, especialmente a lo largo del siglo XX. Y con ello surgen pues nuevas corrientes de la filosofía de la ciencia, como va a ser
a partir del relativismo de Kuhn, la sociología del conocimiento científico, de la que se desprende en el programa fuerte de sociología del conocimiento científico, la etnometodología, el programa empírico del relativismo y los estudios sobre ciencia y género en los años 60. Y con todas estas nuevas perspectivas sobre la ciencia, pues se hará también sobre la tecnología y la tecnociencia reestructurada a partir de la Segunda Guerra Mundial. Y en este entorno pues surgen también los estudios en ciencia y tecnología y sociedad, que justamente diversifican las reflexiones y analizan en todos esos temas que se relacionaban pues con la ciencia, la tecnología y la sociedad, como por ejemplo sobre la responsabilidad ética de la ciencia, el cuidado y la conservación del medio ambiente o los estudios de género. Y bueno, pues hoy esos estudios se han diversificado aún más, tanto que existen los estudios de ciencia, tecnología y género y otras redes de investigación de mujeres, etcétera, que ponen en relieve a las mujeres que han sido sujeto epistémico, parte de la construcción del conocimiento y la práctica científica y que sin embargo han sido ausentes o han estado ausentes de la historia de la ciencia. Entonces, de la inclusión de las mujeres en la historia de la ciencia, pues los estudios sobre ciencia y género gestados en los años 60, que se desprenden de la filosofía de la ciencia, pues comenzaron a explorar distintos ámbitos, justamente como la omisión, ¿no? de las mujeres en la ciencia, pusieron en cuestión valores epistémicos que eran considerados como básicos en la concepción heredada de la ciencia, las dicotomías y su influencia en las teorías y en la actividad científica desde diversos puntos de vista, incluso las metáforas utilizadas por los científicos, ¿no? Que suelen estar sesgadas por la influencia de un androcentrismo. Y leo una cita que dice: gran parte de la historia de la ciencia que se ha construido en imágenes de mentes masculinas que conocen naturalezas femeninas o lo humano construido a partir de lo masculino, se podría añadir de forma paralela de mentes blancas que conocen naturalezas negras o lo humano a partir de lo blanco. El libro de García Dueder y Eulalia Pérez Cedeño. Y que digamos que este reconocimiento de la diversidad de saberes, gracias al pluralismo epistemológico o en alguna medida, considerado como, perdón, para que... Este reconocimiento entonces de la diversidad de saberes, considerada como una categoría de análisis del pluralismo epistemológico y como una reflexión, pues ha posibilitado esta valoración o revaloración del papel de las mujeres en la ciencia y yo creo que también en la filosofía, a través de la historia, buscando alcanzar una ciencia libre de subordinaciones cuyo proceso debe ser democrático, inclusivo y participativo, como diría también Eulalia. El género es otra categoría útil para el análisis histórico general utilizado en estudios e investigaciones de historiadores y de filólogos, ¿no? Y que incluso gracias a eso nosotros podemos saber, por ejemplo, que en la antigüedad pues había filósofas, que los pitagóricos, como Teano de Crotona, como Aspasia, ¿no? Que Pitágoras o que Sócrates, por ejemplo, tenía maestras, etc. Entonces, bueno, la idea del plantearse una pregunta, ¿no? ¿Cuál es la razón de la insignificancia histórica de las mujeres, como lo dijo Simone de Beauvoir en alguna frase, ¿no? De esa pregunta yo podría decir por qué las mujeres han estado excluidas de la historia en general y de la historia de la ciencia. Y lo que sí es cierto, o lo que pueden desprenderse de ahí muchas respuestas, pero una de ellas es que pues hay una historia que no está contada en la historia, como diría la escritora Montero, y que pues solo hay que rescatarlo escuchando del propio susurro de las mujeres, ¿no? Y que reflexionar sobre el papel de las mujeres en la ciencia y la filosofía, y cómo esto viene a complementar la historia de la humanidad en general y la historia de la ciencia y la filosofía en particular, pues sugiere también una innovación de pensamiento, una innovación social en un sentido
en el que nos habla Echeverría como una creatividad intelectual, como una innovación que tiene no solo su origen en una investigación científica, sino en la experiencia y el uso y la interacción de las personas, y que sobre todo que genera otro tipo de valores, ¿no? Y justamente porque genera valores la innovación social, considero que una filosofía de la innovación se refiere a aquellas definiciones como teleológicas, pero que en realidad debemos pensar en una innovación de tipo axiológica, porque significan algo nuevo para alguien. Y en ese sentido la historia debe cambiar y reescribirse, ¿no? O se está reescribiendo y considerando la participación de las mujeres, pues eso modifica o modificaría definitivamente la valoración misma de la humanidad y de las propias mujeres. Entonces, bueno, la historia debe ser reescrita a partir de incorporar a las mujeres que participaron en grandes acontecimientos de la historia, mujeres filósofas y científicas actuales, que son las que se han dado la tarea de visibilizar a otras, puntualizando en importantes asuntos como esto, ¿no? La escasa presencia, la carga sexista, la subestimación epistémica, esto de lo que nos hablaban las compañeras anteriormente, ¿no? La participación de las mujeres en la ciencia, entonces, es un tema de estudio necesario en la que todavía falta mucho por hacer, que es una beta de investigación que afortunadamente cobra cada día mayor importancia e interés, y que considero que hacerlo ahora es una cuestión de justicia humana, social, histórica, y sobre todo porque debe servir de referente a nuestras generaciones de mujeres en el futuro. Y bueno, solamente para terminar y como una especie de reflexiones para seguir pensando, creo que el feminismo es uno de esos bastiones que ha dado, que ha permitido que esto suceda, y que el feminismo es una tradición de pensamiento y activismo político que pues que se retoma y que tiene más de 200 años, la gran revolución de la humanidad, y que, bueno, tenemos hoy cada vez más conocimiento de mujeres, pero todavía no es suficiente, y que a las mujeres en la ciencia y en la filosofía todavía nos cuesta mucho trabajo sobresalir y tomar lugares relevantes en ámbitos laborales. Sin embargo, se están trabajando en esas perspectivas históricas para abonar en la esperanza de que esta situación genere cada día mayores igualdades y justicias, ¿no? Y en ese sentido, la frase de Galeano que dice sobre cómo las utopías nos hacen movernos tratando de alcanzar sus horizontes, pues creo que las mujeres se han movido para hacerlo todos los días, ¿no? Lo hacemos todos los días. Y bueno, bueno, ya, terminé. No era así como quería terminar, pero bueno. Entonces, pues menos Newton y más Curie, ¿no? Y más Platón. Digo, menos Platón y más Aspasia. Gracias. Muchas gracias, Mónica. Escuchamos ahora a André. Hola a todas. Muchas gracias por este espacio. Agradezco pues, al Congreso Internacional de Filosofía, también al Simposio de Filosofía y Género, y como todo lo que ha implicado la organización de este espacio, a todas mis compañeras de la Mesa Materialismos y Representaciones de Género, a Shio, a Lu, a Mónica. Mi nombre es André y voy a presentar la ponencia Reimaginaciones Posibles, subversiones a la representación dominante desde las documentalistas mexicanas. En primer lugar, hablaré del contexto de esta investigación. Posteriormente, hablaré de esto de lo dominante en el cine. Después, hablaré de las prácticas, de algunas prácticas de las mujeres documentalistas en el contexto que nombro Nuevas Formas de Guerra en México. Ya explicaré a qué me refiero. Y finalmente hablaré de algunas subversiones posibles justamente desde las prácticas de las mujeres documentalistas. Espero que se me escuche bien.
En caso de que no fuera así, coméntenmelo y apago mi video, desgraciadamente. Pero bueno, gracias, Noemí. Como Noemí me presentó, hago parte de la primera generación del doctorado en estudios críticos de género en la Universidad Iberoamericana, y es en este contexto donde se escribe esta ponencia. Me acompaña en este camino de indagación Silvia L. Gil, y bueno, estoy súper contenta. Entonces venía yo regresando de estudiar una maestría en estudios de género y de las mujeres en España y el Reino Unido en el 2017, y me encuentro con un escenario muy particular. Mi tesis de maestría fue acerca de un festival de mujeres artistas iberoamericanas en Berlín, ¿no? Entonces, pues mujeres minorizadas de países del sur viviendo en el norte europeo, que aparte son artistas. Entonces, bueno, soy el único cuerpo parlante en este momento que hablará de otro tipo de representaciones, de otro ámbito de representación y materialidad, que son el cine y las prácticas de las mujeres documentalistas. Entonces venía yo con esta frescura de saber que las mujeres siempre hemos estado invisibilizadas en el arte, ¿no? En la historia del arte. Entonces esta invisibilización la tenía yo muy presente, y entonces a mediados del 2017 sucede que veo la ceremonia de entrega de los Arieles. Los Arieles son premios de la cinematografía mexicana, y entonces, por primera vez, en el 2017, una mujer es reconocida como mejor directora en la historia del cine en México. Esta mujer se llama Tatiana Hueso. El trabajo por el cual fue reconocida como mejor directora se llama Tempestad, y Tempestad es una representación cinematográfica documental de la realidad descarnada que en México hemos vivido en los últimos años. Y en su sinopsis nos dice: una mujer es recluida en una cárcel controlada por el crimen organizado, mientras que otra busca a su hija desaparecida. A través de imágenes que nos sumergen en un viaje del norte al sur de México, los dos testimonios se entrelazan y nos llevan al centro de una tormenta. Un país en donde la violencia ha tomado el control de nuestras vidas, de nuestros deseos y nuestros sueños. Entonces, por primera vez somos reconocidas en el cine con un premio a mejor dirección por este trabajo. Este trabajo que en palabras de Rita Laura Segato se refiere a un contexto de nuevas formas de guerra. Rita Laura Segato nos dice que estas nuevas formas de guerra, como podríamos leer este contexto, hablan de que están caracterizadas por la informalidad, no son declaradas, que están controladas por corporaciones armadas, que hacen parte de estas efectivos estatales y paraestatales al mismo tiempo. En estas nuevas formas de guerra, la violencia contra las mujeres no es un efecto colateral, sino es un objetivo estratégico del escenario bélico. Estas nuevas formas de guerra recurren a una pedagogía de la crueldad. Entonces, en este mismo contexto en el cual aparecemos como realizadoras, las mujeres, sabemos que nos desaparecen, nos están matando. Entonces, es el mismo contexto. Por primera vez es reconocida una mujer como mejor directora, pero al mismo tiempo nos desaparecen. Y desde esta paradoja, que podríamos leer así, toma vida esta investigación, afirmando que es posible entonces encontrar nuevos sentidos a partir de las prácticas de las mujeres documentalistas en este contexto, al cual me referiré como nuevas formas de guerra en México. Y entonces esta indagación se pregunta, y me pregunto en ella, ¿qué nuevos sentidos podemos encontrar a partir de las prácticas de las mujeres documentalistas para el contexto de nuevas formas de guerra en México? Ahora, estoy bebiendo de varios lugares para poder realizar este trabajo, y básicamente, por una parte, lo que nos interesa es historiar esas presencias invisibilizadas, pero por otra parte no solo es historiar, sino reflexionar acerca de qué significa todo esto, qué significa que hasta el 2017 aparezcamos como mejores realizadoras. ¿Significa que no habíamos estado antes? No, como nos dicen Márgara Millán y también la documentalista María del Carmen de Lara, hemos estado en la historia del cine mexicano como documentalistas desde inicios del siglo pasado.
Sin embargo, no habíamos sido reconocidas como tal. Una de las herramientas teóricas desde las cuales parto y que voy a utilizar el día de hoy para hablar de esto de la representación dominante es el trabajo de la filósofa italiana Teresa de Lauretis. Teresa de Lauretis, entonces, a partir de su trabajo Alicia Llanó, nos dice que podemos entender el cine o podemos entender las representaciones cinematográficas como proyecciones de una visión social de la subjetividad. Otra vez, el cine, una representación que habla de una proyección de una visión social de la subjetividad. Y entonces, ¿quién ha generado estas visiones sociales? ¿Desde qué subjetividad han sido creadas? No sé si subjetividad, pero han sido creadas desde el sujeto, ¿verdad? Y nos dice, son los hombres quienes han definido las cosas visibles del cine, quienes han definido el objeto y las modalidades de la visión, del placer y del significado, desde formaciones ideológicas patriarcales. Nos dice también, el cine entonces es un significante imaginario, nos significa desde las imágenes. Es un movimiento continuo de representaciones construidas sobre el sueño de la mujer. ¿A qué se refiere todo esto? ¿Quién está detrás de una cámara? ¿Quién ha estado históricamente detrás de una cámara? Este hombre, que qué es lo que ha hecho en los discursos cinematográficos, en estas representaciones cinematográficas. Lo que ha hecho es crearnos como la mujer, la idea de la mujer, escrita con M mayúscula. Mujer bella, deseada, intocable, espectáculo, fetiche. Mujer imagen, valiosa para la crianza, para recoger alimentos. Mujer fuera de la escena, mujer metáfora, escenario de la sexualidad, al servicio de la explotación sexual. Mujer como terreno de la representación. Entonces, desde Teresa de Lauretis entendemos que la mujer es la representación creada acerca de estos cuerpos que están vivos, pero que está creada por alguien que no somos nosotras. Y hace la distinción con esta categoría que dice las mujeres refiriéndose a estos seres históricos reales que no han podido ser definidas, que no están representadas en esta idea de la mujer, que tenemos existencia material evidente, cuerpos evidentes, y que en realidad hemos sido simplemente representadas como imagen. Esto ella lo reconoce como la posición imposible, en la cual las mujeres hemos estado ausentes, las mujeres de carne y hueso no hemos representado, o no somos representadas como las mujeres, y la mujer, esta idea imaginaria, está cautiva, está encerrada en esa representación. Ahora, ¿qué pasa con todo esto? El efecto de las representaciones. Si una representación proyecta una imagen social de la subjetividad, y esta imagen social de la subjetividad viene desde un punto de vista que ha sido el sujeto de la cultura occidental, escrito con mayúscula, ¿qué pasa con las mujeres? ¿Qué efectos tiene esta particular construcción de la mujer? ¿A quién le conviene esta posición imposible? ¿Será que al ver a la mujer, las mujeres pensamos que no somos adecuadas, que no somos suficientes, que sentimos que no pertenecemos, que algo está mal con nosotras? Y si las mujeres, al reflejarnos en el espejo de la mujer, simplemente no existimos, justo al no tener esta posibilidad de representar, lo que nos ha sido arrebatado es este estatus de sujeto, de ser productoras de cultura. Más adelante nos dice Teresa de Lauretis en Tecnologías del Género, nos hace 4 proposiciones. Dice, si el cine es esta proyección de una visión social de la subjetividad, un movimiento continuo de estas representaciones, entonces el cine es una tecnología social que nos enseña cómo es el género. También entonces el cine es una tecnología del género. La primera proposición que nos hace es, el género es una representación, también es una proyección social, patriarcal, hecha desde un sujeto particular. La representación del género, cómo aparecemos en la pantalla, nos construye. La construcción del género continúa en la actualidad. Y finalmente la construcción del género se realiza también mediante su deconstrucción. Algunas preguntas que nos podemos hacer desde estos lugares son, ¿qué representaciones, hablando de estas materialidades y de estos cuerpos, qué representaciones están entonces produciendo las prácticas de las mujeres documentalistas
en este contexto de nuevas formas de guerra en México. ¿Qué representaciones y autorrepresentaciones desde las prácticas de las mujeres documentalistas en el contexto de nuevas formas de guerra en México nos abren la puerta a nuevas otras subjetividades? ¿Qué deconstrucciones y reconstrucciones de género se posibilitan a partir de las prácticas de las mujeres documentalistas en este contexto? Hablaré ahora, en el resto que me queda del tiempo, acerca de Señorita Extraviada. Elijo una mujer documentalista y una pieza documental. Señorita Extraviada es un documental realizado por Lourdes Portillo, realizado en el 2001, que dura 74 minutos, y versa acerca de la desaparición y muerte de mujeres jóvenes en Ciudad Juárez. Lourdes Portillo es mexicana, habita en Estados Unidos, y su trabajo cinematográfico gira en torno a las experiencias latinoamericanas, mexicanas y chicanas, y también acerca de las injusticias sociales relacionadas con estas minorías. Tiene una amplia filmografía, y este trabajo, Señorita Extraviada, le mereció varios galardones, entre ellos un Ariel por mejor documental, pero no como mejor documentalista. Y entonces voy a hacer a continuación una editorialización. Quería yo presentar el tráiler de Señorita Extraviada, como para que vieran, tuvieran un poco de idea, ¿no? De qué se mira en estas imágenes, pero bueno, no quiero que me coma el tiempo. Entonces voy a pasar directamente a hablar de Señorita Extraviada, hablar cómo de Señorita Extraviada. Pues estuve, por ejemplo, mirando el documental y estuve tomando notas concretas, ¿verdad? De lo que me va diciendo, de lo que yo escuchaba, de las imágenes que ahí se nos presentan acerca de esto. Recordemos que Señorita Extraviada entonces versa acerca de los feminicidios. Esta editorialización entonces la hago a partir de su trabajo documental, desde mi mirada, y bueno, sirve un poco de análisis, y al final voy a llegar, espero que me dé la vida, a conclusiones desde este trabajo. Señorita Extraviada, la imagen de un rostro transparentado de mujer, calles que van lento, imágenes de niñas, atmósferas desérticas, desde su voz, desde su experiencia. Vine a Juárez para presenciar el silencio y el misterio que rodea las muertes de cientos de mujeres. Imágenes lentas que hablan de 10 años en los que de 200 a 400 mujeres han sido asesinadas. ¿Por qué se ignoran las muertes de tantas mujeres? ¿Por qué los crímenes continúan? Ciudad Juárez, ciudad fronteriza, entre México y Estados Unidos. 1994 y el Tratado de Libre Comercio. Las multinacionales que buscan mucha mano de obra y muy bajos salarios. Las jóvenes que viajan solas a Juárez vienen en búsqueda de empleo. A una muchacha se la llevaron, luego la encontraron en no sé dónde. Voces patriarcales. Las muchachas entran en una cierta confianza con malvivientes que luego se convierten en sus agresores. Los presos, los rebeldes, el gobernador, el procurador, el alcalde. También están las voces de las mujeres, las alarmas feministas, mujeres activistas, líderes de madres, mujeres que quieren ir a trabajar, jóvenes con esperanza, mujeres madres de chicas desaparecidas. ¿Quién va a ser la próxima víctima? Mujeres pobres, mujeres jóvenes, mujeres delgadas, mujeres morenas de cabello largo. ¿Quiénes son los responsables? Sabemos que a la maquila no se le toca. Ahí hay gente muy alta. Están también involucrados los políticos y el crimen organizado. Que si fue un egipcio, que si son los rebeldes, que si fueron los camioneros, un asesino en serie. ¿Cuál es la relación entre las narcofosas y las muertes de mujeres? Aquí, todas entran, todas son iguales, qué señora ni qué nada. Voces sin eco, que buscan que no haya más crímenes de mujeres. Voces sin eco que se acompañan de otras, que juntas buscan seguridad para aquellas de nosotras que estamos vivas. Mujeres viendo hacia adelante, mujeres viendo a la cámara, mujeres sonriendo. Las manos de las mujeres, los ojos de las mujeres, sus dedos, sus tatuajes. Nuestras manos, nuestros ojos, nuestros dedos, nuestros tatuajes, nuestros cabellos al aire.
Las cruces rosas, un camión que pasa, señorita extraviada, un rostro de mujer que se transparenta y se disuelve en el cielo. Desde esta editorialización en clave poética, hago una primera lectura que, bueno, les comparto y mantengo presentes tanto estas ideas que Teresa de Lauretis nos regala, como estas preguntas de quién narra, qué se narra y cómo se narra en términos de subversiones. Y entonces, ¿qué subversiones encontramos en Señorita extraviada? Bueno, en primer lugar, esta es una narración realizada desde el cuerpo de una mujer, de una de estas mujeres de carne y hueso, realizada en primera persona que habla desde la experiencia. Al mismo tiempo, es una narración que habla de esta violencia que nos ha descarnado, pero todo el tiempo a través de las imágenes, a través de las palabras, a través de lo que dice de ellas, rinde homenaje a la vida. Lourdes Portillo, escuchándola en un conversatorio, dijo que se puso todo el tiempo en el lugar de la audiencia, dando por hecho que la audiencia son las mamás de esas chicas. Qué distintos productos materiales cinematográficos podemos generar desde las prácticas de las mujeres documentalistas cuando pensamos que la audiencia son las mamás de aquellos sujetos acerca de los cuales estamos hablando. También este documental habla de cómo nos hacemos sujetos históricos como realizadoras, pero también como audiencia. Presenta a una infinidad de mujeres que son agentes, que están hablando, que están buscando, que nos hacemos sujeto histórico, pero no solamente eso. Lourdes Portillo nos abre la puerta a este sujeto político feminista que Silvia Elegil nombra el sujeto político del nosotras. Las imágenes que nos presenta, estas otras imágenes, son estos tiempos lentos con imágenes bellas, de mujeres fuertes, con miradas fuertes, voces fuertes también, diciendo ponemos nuestras vidas por delante. Y en tiempos de muerte, esta es la mayor subversión que considero podemos realizar desde las prácticas de las mujeres documentalistas para este contexto de nuevas formas de guerra. Diría simplemente para terminar que, bueno, este es un primer ejercicio que estoy realizando como parte de este trayecto, que estoy sumamente contenta de compartir este espacio con ustedes. Bueno, que quisiera saber un poco más acerca de estas neurociencias que buscan también otro tipo de representaciones y que nos hacen pensar en otro tipo de cerebros. Claro, estoy contigo también, Mónica, en esta búsqueda de historiarnos, pero no solo de historiarnos, sino de reflexionar qué sentido tiene que siempre hayamos estado, pero no hayamos estado. Entonces, bueno, muchísimas gracias. Agradezco a toda la audiencia también que nos está ahí mirando en Facebook y a todas las compañeras que están en este espacio. Muchas gracias a todas por sus ponencias. A continuación abrimos un momento, un espacio para el diálogo. Si alguien aquí en la sesión de Zoom quiere preguntar, por favor, abra su micrófono. Sí, ¿me escuchan? Sí, Andy, te escuchamos. Bueno, yo primero felicitarlas a las 4, ha sido un verdadero placer escucharlas, muy emocionante. Yo me voy a aventar a hacer una pregunta, comentario, porque pues estoy alejadísima de las neurociencias y de la biología, pero bueno, sí, he seguido varias de sus charlas, entonces creo que algún antecedente tengo, Giovanni y Lucía. Y voy a como preguntar en la clave de lo que a mí me interesa, que estoy estudiando en este momento, que es como que yo encuentro que de alguna forma el cerebro y el sexo manejan como esta relación de interioridad y exterioridad. No sé si les suene, ¿no? Y que de alguna forma este cerebro, pues como órgano solitario un poco, ¿no? Que mantiene, yo recuerdo como muchas estas narrativas desde que era niña, como el cerebro en una especie de estas redes desconocidas, infinitas, ¿no? Y como si el sexo ya estuviese determinado por esa exterioridad o por como ese anclaje, ¿no? Material. Y bueno, a mí justo la propuesta que tienen los nuevos materialismos es que no hay una cosa como un anclaje material, sino que se sigue, la materia es un agente vivo que está interactuando, que está haciendo, que está participando de eso, ¿no? Y bueno, para no extenderme, como a mí me parece muy interesante también plantearnos cómo esa relación interioridad-exterioridad o cerebro-sexo implica también una forma de, no sé si per se subvertir, ¿no?
pero sí de relacionarnos con nosotras mismas, ¿no? O sea, cómo imagino esa verdad interior, que pues para mí eso es como la cosa, ¿no? Y cómo hay un potencial de lo desconocido, y no quiero decir como en una cosa de falta, sino más bien como en eso, potencial, ¿no? Que puede también estar en el sexo y la sexualidad, y que abre, digamos, como ese horizonte como para seguir siendo, ¿no? No sé si les suena o qué piensen sobre eso, pero ese sujeto con otro nombre o esa realidad pues, para mí implica, digamos, como mover todas esas condiciones e incluso una forma u otra de relacionarnos con nosotros mismos. Y bueno, no sé qué piensan al respecto. Luis, Siobhan, antes también les comunico unas preguntas de Facebook, si quieren, para que puedan contestar varias así. Nos preguntan, ¿dónde puedo leer más acerca de la plasticidad del cerebro y por qué su propuesta está adscrita a un empirismo feminista? Me parece que en un momento lo mencionaron. Y también nos preguntan si podrían dar un poco más sobre en qué se basan los privilegios cis heterosexuales. Ok, bueno, creo que Lu tiene mejores respuestas para algunas de estas preguntas, pero sí quisiera decir un par de cosas. Primero, con respecto a la pregunta de Andy, por ahí en algún momento dices que parece que hay una, ¿cómo lo dijiste? Una suerte de independencia de la materia. No anoté la frase, debía hacerlo, pero ya se me fue. Y yo lo que diría es el hecho de que haya distintas configuraciones de la materia que sean históricas, justo no querría decir que hay una independencia de la materia, ¿no? Sino que justamente la organización material de los cuerpos también ella misma es histórica, ¿no? Y quizás eso es lo que rompería este presupuesto de que las identidades se pueden leer como basadas en una esencia transhistórica. Nada más para dar quizás ejemplos muy concretos, hay autoras que han querido decir que se puede releer la performatividad de Butler a nivel cerebral. Yo no creo que a Butler le guste eso, honestamente. Pero la idea es interesante porque lo que te está diciendo, para decirlo en palabras, digamos, quizás de una neurociencia, es que si el cerebro tiene plasticidad, entonces es capaz, por ejemplo, de remodularizarse, desmodularizarse y modificar su estructura a todo lo largo de una vida, para decirlo como quizás lo diría alguien como Paola Hernández, que de hecho es una filósofa de las ciencias cognitivas mexicana que ha defendido esta tesis, ¿no? Y en ese sentido no necesitarías decirle a eso performatividad, pero eso lo que sí te podría explicar es cómo el género se puede materializar, cómo una serie de prácticas culturales van arraigándose en la materialidad misma de un cerebro y pueden producir una diferencia a nivel materia sin que esta diferencia a nivel materia se rastree a nivel, digamos, de este patrón que yo caractericé muy brevemente, donde se presupone una base molecular, quizás genética, epigenética o endocrinológica, que causa una estructura cerebral. Aquí lo que estarías mostrando es que una práctica cultural, de hecho, puede crear ciertas estructuras, ciertas maneras de organizar el cerebro, no estructuras, porque eso quizás es demasiado. Dicho sea de paso, para continuar con este ejemplo, por ahí John Dupré, Daphna Joel y Cordelia Fine, si no me equivoco, tienen un paper justamente donde lo que tratan de mostrar es cómo la herencia cultural de los ambientes sociales puede ser un factor que estructure la organización material de los cuerpos. Incluso eso ha llevado a varias autoras a hablar ahora de lo que le dicen una epigenética interseccional. O sea, lo que dicen es, la noción de interseccionalidad siempre la estamos leyendo quizás en cómo atraviesan a distintos cuerpos, distintas lógicas de opresión, pero esto lo podemos incluso ver en cómo estas afectan incluso a la materialidad misma. Y de nuevo lo que veríamos es un orden social que se materializa y que puede incluso afectar cuestiones como la altura, la salud mental. Sí, bueno, ahí supongo que
Lu puede tener muchos comentarios sobre esa categoría. Pero bueno, para no extenderme mucho, la noción de plasticidad en realidad es bastante vieja. En biología se empieza a usar mucho para hablar del cerebro desde Donald Hebb en los años 50. Entonces, si a alguien, por ejemplo, le interesa una cuestión que tenga que ver con la plasticidad leída desde los estudios de la ciencia, hay un sociólogo e historiador italiano que se llama Maurizio Meloni, que tiene un par de libros sobre, digamos, la biopolítica de la biología contemporánea, y uno de esos está totalmente dedicado al tema de la plasticidad y la biopolítica de la plasticidad. Entonces, o sea, habría mucho que leer, pero quizás lo que nos interesa es una cuestión filosófica. Lo que podríamos hacer es ir a leer a un autor como este, y creo que Lu puede responder mejor las otras preguntas. No, súper. Yo solamente voy a agregar algunas cosas. Andy, con tu pregunta también, y es algo en línea con lo que comentaba yo, lo que primero creo que tendríamos que cuestionarnos es qué significa el adentro o el interior y el afuera, ¿no? Porque justamente esos límites dejan de tener sentido cuando decimos que la experiencia se corporiza. Y en ese sentido, justamente, ya no hay un adentro que parecería inmune a la cultura, ¿no? Un dato natural y una cultura que se suma a eso. Porque eso sería reproducir, fíjate, reproducir la dicotomía en cómo estamos entendiendo que interaccionan materia y discurso. Si hablamos de una simultaneidad, hablamos de una simultaneidad desde la ontogenia, en términos del proceso continuo, y como decía yo, de herencia cultural en esos procesos, ¿no? Una herencia cultural que obviamente se aprende, y en ese sentido no es tan fácil desarmar el discurso neurocientífico porque tiene respuestas para todos, digamos, porque si me pongo una abogada del diablo, por ahí puedo convencerlas que efectivamente hay sexoespecificidad, que efectivamente todo lo que hablamos de plasticidad y que todo lo que podemos decir de las variabilidades siempre están acotadas o encorsetadas por datos genéticos crudos. Y eso podría explicar las correlaciones que se encuentran asociadas al sexo. Ahora, ¿cuál es la debilidad de este discurso? Para mí tiene que ver con lo que identificábamos antes, con el sesgo de la causalidad. Esas correlaciones nunca pueden dar cuenta de un cerebro libre de cultura. Y esto tampoco tiene que ponernos en una contraargumentación también cerebrocentrada, digamos. No tenemos que recaer en la disputa del cerebro para argumentar la variabilidad de la diversidad, porque de vuelta, lo que tenemos que cuestionar es qué nos podría explicar el cerebro en tanto agente causal. Con esto no negamos que el cerebro es necesario para tener mente, lo que decimos es que no es suficiente. Entonces ahí sí es interesante complejizar lo que banalizan desde el discurso neurocientífico, y es esta idea de mente. Y acá mi madrina Diana Pérez diría que siempre vamos a recurrir a verbos psicológicos para decir cómo estamos y cómo nos sentimos, ¿no? Lo digo porque la idea del adentro y del afuera viene sobre todo del ámbito psiquiátrico, o sea, de las neurociencias y de la psiquiatría con el mal interno, ¿no? La idea de que estamos mal y nos arreglamos si se resuelven problemas fisiológicos y predominantemente cerebrales. Pero fíjate que acá estamos hablando de una materia que causa un estado mental, y eso es lo que tenemos que discutir. Porque más allá de la variabilidad que en efecto sucede, y que es verdad que la plasticidad inhabilita hablar de sexoespecificidad, aunque los presupuestos y las hipótesis forzan los resultados, realmente se ha visto, y eso es lo que ha criticado el empirismo feminista que comentaban. Daphna Joel es una de ellas, son psicólogas cognitivas que hacen estudios, digamos, ¿no? Entonces, evidentemente que esas críticas son necesarias, hay que hablar de la no binariedad, el no dimorfismo sexual, no solamente en el cerebro, todo el organismo es plástico y dinámico, pero lo que tenemos que cuestionar es el reduccionismo de nuestros estados mentales en esta era, digamos. No podemos decir que la depresión se explica o la causa bajas de concentraciones de serotonina, que es un neurotransmisor. Efectivamente, el antidepresivo va a ir hacia los receptores o hacia los neurotransmisores de serotonina para aumentar los niveles, pero eso no significa que haya un cerebro depresivo. Los antidepresivos van a tener efecto en un cerebro general X, porque están afectando la homeostasis de un cuerpo. Y eso tampoco implica
que esa afectación esté dando en el ánimo, algo tan complejo como el ánimo, ¿no? Lo digo porque cuando hablamos de estructuras cerebrales estamos hablando, para mí cuando hablamos de funciones, son específicas, aprendizaje y memoria. Por ejemplo, esto que planteaba yo de la plasticidad, se ve que en personas que tocan el piano, ¿no? En estructuras asociadas a la corteza motora con la digitación, tienen mayor volumen independientemente del sexo de las personas, digamos. Y eso tiene que ver porque el cerebro se entrena y aprende. Pero estamos hablando de estructuras específicas asociadas con lo motor, cuando hablamos por eso de la química y la mecánica de reproducción. Ahora, ¿dónde está la estructura de la identidad de género? O la estructura de la sexualidad. Si la reducimos todo a la heterosexualidad, y acá tomo la pregunta de qué es el privilegio de la heterosexualidad, si es heterosexual, es pensar que nacemos cis y heterosexuales. Es pensar que hay una genitalidad que implica un género y un género que implica un deseo, y sobre la base de eso marcamos la norma alineada completamente con lo que identificamos natural. Entonces, no hay una estructura específica para esa complejidad humana, para el deseo, o para el estado anímico, o para decir me siento bien, bueno, toco esta estructura acá. Lo que tenemos que romper es con esta idea fragmentaria de los estados mentales, porque va a dar respuestas para todo en las neurociencias, para todo, pero el punto neurálgico, valga la redundancia, es cuestionar esto, ¿qué nos puede explicar el cerebro en tanto agente causal? No solamente en el ámbito de la salud mental, y no con esto siendo una pretensión salud-enfermedad dicotómica, una línea continua donde hay una marca normativa que te dice qué está bien y qué está mal en tu conducta, y por eso se diagnostica o no. Pero también tenemos que cuestionar los comportamientos en general, el deseo en general, que está evidentemente estigmatizado y patologizado cuando se corre de esta norma que implica la reproducción de roles. Entonces tenemos un discurso que quiere subsumir identidad y sexualidad en roles, y lo reproducimos pensando que una identidad implica un rol y una sexualidad. Bueno, el rol obviamente lo tenemos de manera normada todas las personas, pero una identidad no se agota en un rol, no necesariamente lo tenemos que reproducir, y una sexualidad no se agota en una identidad, digamos. Tenemos que dar esa complejidad cuestionándonos qué realmente pensamos en esta subjetividad cerebrocentrada que todos tenemos. ¿Qué nos está diciendo el cerebro que somos? ¿El cerebro nos dice que somos? Esa es la pregunta. Muchas gracias, Luis Giovanni. ¿Querías comentar algo, Silvia? Sí. Bueno, muchísimas gracias a todas porque ha sido maravilloso escucharos. Bueno, además, me ha gustado especialmente escuchar a Andre también hablar de las representaciones en el cine, ¿no? Porque aunque parezca aparentemente que no tiene nada que ver, creo que hay mucho que pensar, ¿no? Hay sobre las representaciones de la ciencia. Entonces, bueno, enhorabuena porque creo que ha sido, pues eso, muy, muy jugoso, ¿no? Escucharos. A ver, yo la verdad es que, bueno, tengo muchísimas cosas que comentar, es muy tarde y bueno, no sé si estamos ya muy cansadas, ¿verdad? Entonces no sé qué tanto vamos a poder, pero a ver si puedo tratar de comentaros una duda, compartir con vosotras también una duda que vengo teniendo desde hace tiempo y que tiene que ver con lo que estabais planteando Sio y Lu, sobre todo Sio, en relación a esta manera, ¿no?, de pensar a estos nuevos materialismos. A ver, la cuestión es que entiendo perfectamente y comparto vuestro punto de partida de crítica al biologicismo, pero os interesa también no caer en este exceso discursivista, ¿no?, este construccionismo que se iría excesivamente del lado del discurso y que de algún modo olvidaría también el cuerpo, olvidaría determinados aspectos, ¿no?, que no nos permiten pensar exactamente todo lo que está pasando en relación al sexo y al género, ¿no? Entonces, comparto completamente ese paradigma y en cierta medida también, pero ahí es donde tengo la duda, comparto también esta opción que tenemos de pensar desde el materialismo feminista, donde pensamos con todas sus consecuencias la imbricación entre la materia y el discurso, ¿no? Hay un anudamiento que está desde el principio y no podemos, digamos, salirnos o no podemos colocarnos en un momento anterior donde encontraríamos algo del discurso o algo de la materia previamente. Entonces, digo que tengo una duda con esto, que me gustaría hacer un matiz, porque muchas veces me pregunto si ese anudamiento no es una especie de crimen perfecto que nos da una salida rápida a determinadas cuestiones. Voy a tratar de explicarme. Crimen perfecto porque es el crimen perfecto contra la totalización, en el sentido de que la materia rompe las pretensiones totalizantes del discurso y el discurso rompe las pretensiones totalizantes de la materia. Entonces ahí tenemos, digamos, un círculo perfectamente cerrado.
Pero sin embargo, no hay algo ahí en ese cierre, en este crimen perfecto contra la totalización, algo muy hegeliano, es decir, no está de algún modo tan bien cerrado que es finalmente, no podemos escapar de ni la posición discursiva ni la posición materialista, de tal manera que es esta cuestión también hegeliana de que todo lo real es racional, ¿no? Encontramos siempre el discurso ahí, ¿no? Permanentemente haciendo la materia y no podemos salir de ahí. Entonces, esta es la preocupación y en el otro lado, entonces, ¿cuál sería, digamos, la posible respuesta a este crimen perfecto donde parecería que se asoma Hegel? Claro, ahí podemos echar mano de los materialismos filosóficos, ¿no? En la línea de Spinoza, en la línea de Nietzsche, en la línea de Deleuze, en la línea de la propia Braidotti, donde la respuesta no es exactamente que hay una imbricación perfecta entre materia y discurso, sino que lo que están planteando es que hay algo, y ahora voy a pensar también qué es este algo, ¿no? Hay algo que está de algún modo más allá del discurso. Claro, este algo que está más allá del discurso no queremos que sea una esencia, ¿no? No querríamos que fuese la diferencia sexual, no querríamos, ¿no?, que fuese algo metafísico, pero podemos pensar que no es algo metafísico y sí entenderlo a partir, por ejemplo, del concepto de fuerza que encontramos en Nietzsche y en cierta medida en Foucault también, el propio concepto, los afectos en Spinoza, incluso el cuerpo vibrátil de Sully Rolnick. No hay algo ahí, o incluso cuando André decía ahora, ¿no?, la cuestión también del sujeto, bueno, no lo decía a partir del sujeto de Teresa de Lauretis, pero esta idea del sujeto excéntrico, de estar adentro y afuera al mismo tiempo, algo que cae afuera, no es una metafísica, no es una esencia, pero es algo que no, para lo que no tenemos palabras. Y esto me preocupa también, o sea, pensar esto, si podríamos pensar algo que cae más allá, pero que no es una esencia y que quizá esta idea de las fuerzas en Nietzsche, el afecto en Spinoza, el sujeto excéntrico en Teresa de Lauretis tratan de nombrar algo de eso. El deseo, por supuesto, en Deleuze estaría dentro de esto, ¿no?, también. Y esto me preocupa también pensarlo especialmente porque todo este debate, si lo llevamos también a las movilizaciones feministas, claro, es muy interesante, porque por una parte estamos diciendo, cuando por ejemplo las mujeres están queriendo reunirse entre mujeres, ¿no? Una posible crítica es esto es esencialismo, que sería la manera de que parecería que volvemos a un biologicismo. Del lado contrario, si nos fuésemos al lado del discurso, ¿no?, diríamos no hay ningún cuerpo que justifique la lucha feminista, entonces todo el mundo cabe, ¿no?, en las manifestaciones, por ejemplo, y en las calles. Claro, yo diría ni una posición ni la otra a partir de lo que estamos viendo también aquí en México, ¿no? No hace falta que nos vayamos muy lejos. ¿Por qué? Porque hay algo de la experiencia también que se da en el hecho de estar en la calle juntas, dependiendo, o sea, donde importa de manera muy especial qué cuerpos y con quiénes se va de la mano, que importa. Y no importa quizá a un nivel de representación, a un nivel de discurso, sino a un nivel que tiene que ver con la vivencia, que tiene que ver con los flujos de deseo, con el cuerpo vibrátil que dice Sully Rolnick. Es decir, hay algo ahí que se produce que es importante pensar, ¿no? Y que no lo podemos simplemente deshacer, no lo podemos simplemente desplazar sin más. Entonces, bueno, como decía, esto es una duda que yo misma estoy pensando, que tengo en la cabeza, de esta solución que hemos encontrado de imbricación entre la materia y el discurso no nos lleva a algo en cierta medida un poco cerrado, que olvida pensar este conjunto de fuerzas, que no es solamente una cuestión teorizable, sino que es que está en la calle también, en todo eso que sucede que no podemos decir y expresar y que de algún modo también nos constituye. Bueno, esto es sobre todo lo que quería comentar. También hay otra pregunta que me gustaría hacer, pero bueno, casi lo voy a dejar porque si no son muchas cosas y se nos hace muy tarde. Vamos a ver si logramos contestarte algo coherente, pero por lo menos lo vamos a intentar. Salió hace poco un libro que probablemente algunas de ustedes ya vieron, que coordinó Helmut Rosa y otros colaboradores, donde hay una lectura desde la teoría crítica de los nuevos materialismos feministas. Y es un libro interesante, justamente porque de entrada una de las cosas que trata de mostrar el libro
es que quizás hay una fetichización del antidicotomismo en el nuevo materialismo, ¿no? O sea, les dice este afán de creer que la resolución o la disolución más bien de toda dicotomía necesariamente es algo que hay que celebrar, es sospechoso, ¿no? Y es curioso porque de alguna manera busca defender incluso a la propia Judith Butler, pero colocándola como una defensora también de la teoría crítica y paradójicamente de la idea de que las distinciones, no necesariamente dicotomías, pero que las distinciones importan. Y en ese libro, Helmut Rosa, una de las cosas que dice es que el proyecto crítico desde finales del siglo XVIII hasta ahora ha usado las distinciones, pero no necesariamente con el afán de reificarlas, sino con el afán de hacer una serie de distinciones que pueden ser importantes por motivos políticos. Y sí le critica al nuevo materialismo el pasar por alto esa diferencia, que no es lo mismo movilizar una dicotomía para de alguna manera reificarla a usarla para un proyecto crítico. Y si dice que esto se le va a gran parte del nuevo materialismo, dice que paradójicamente este nuevo materialismo en su crítica a Butler no se da cuenta como la propia Butler si hace distinciones, no las hace para, por ejemplo, perder la materia, ni mucho menos, sino las hace también con este afán de que hay categorías que guían la crítica por una serie de razones políticas. Entonces, lo primero que diría es que en efecto ya hay estas lecturas y que tratan incluso de ver cómo podría mediar entre el nuevo materialismo y la teoría crítica todo este conjunto de autores y mencionan a varios autores deleuzianos. Digo, no voy a detenerme ahí, sino lo que de alguna manera menciono es que concedo este punto de que este afán de superación puede ser, te puede entrampar en la idea de que superar las distinciones es necesariamente algo positivo. Yo no sé si todas las nuevas feministas materialistas dirían que lleva a hacer coincidir razón y realidad o materia, porque tienen posturas muy distintas. Entonces, no sé si podrían llegar a ese punto. Quizás algunas sí, pero no lo sé, ¿no? Entonces eso lo dejaré abierto. Y la última cosa que diría es, creo que algunas posiciones, si pienso concretamente en Barat, sí podrían admitir que hay un corte, que siempre hay un corte, como ella habla de estos cortes agenciales, donde se generan fronteras entre los cuerpos, que no son fronteras transhistóricas, que de alguna manera emergen de ciertos arreglos materiales, pero que crean distintos arreglos. Y creo que Barat, por ejemplo, reconocería que tú puedes hablar de una historicidad fuerte de un sujeto materializado y que aún así emergen cortes en función de los arreglos políticos, tecnológicos, y subrayo lo tecnológico, sería muy importante, que sí genera tratos diferenciados a sujetos y que quizás esa reflexión algún papel tendría que jugar en esta cuestión del sujeto político. Tampoco querría decir que la determina y simplemente a modo de anuncio, porque en este proyecto que hemos trabajado, por ejemplo, una pues chica muy joven, pero muy brillante, que se llama Emma Baizábal, por ejemplo, sugería incluso que podía usarse a Simondón, a quien ni Lu ni yo realmente conocemos tan bien, pero sugería que Simondón y la idea de la individuación podía ser movilizada para rescatar una materialidad histórica y sin embargo la idea de que sí se van creando alguna clase de no sé cómo nombrarlas, y bordes, fronteras, porque eso puede dar lugar a malos entendidos, pero que de alguna manera sí tenían una relevancia. Y ella proponía incluso que trajéramos a Simondón para pensar un sujeto político del feminismo en este sentido del nuevo materialismo. La verdad es que
ella escribió un ensayo increíble que esperemos que salga el próximo año. O sea, básicamente lo comparto porque me parece muy relevante para esa pregunta, pero bueno, no sé si Lu quiera decir más cosas. Yo brevemente nomás, a mí me parece también súper interesante el planteo, y acá decir que, bueno, yo ya sabe que yo tengo algunas diferencias, por lo menos con las autoras de los nuevos materialismos que trabajan en neuro y epigenética. La mayoría viene de tradiciones anglo, y digo esto porque hay una tendencia a seguir una línea en psicología cognitiva, y hay reinterpretaciones de la teoría evolutiva, pero que no dejan de estar encorsetadas de alguna manera en esto que planteábamos antes, ¿no? En variabilidades dadas por la evolución. Y como que cuando se habla de esta interrelación entre materia y discurso, se justifica la plasticidad para algunas conductas puntuales que en realidad tendrían sentido en términos evolutivos, ¿no? Y entonces hablamos del contexto de estrés. Un contexto de estrés que nos prepara para la huida. Así que para mí es súper válido lo que estás planteando, porque de hecho eso también es una crítica, y por eso se hincapié en los estados mentales. Y acá me parece que es válido preguntarnos qué estamos entendiendo por materia y qué estamos entendiendo por discurso. Porque me dio la sensación que en tu planteo hay un presupuesto de lo que es la materia, que la vemos en sí misma como un limitante, porque tenemos esta herencia biologicista. Pero en realidad cuando hablamos de materia y la imbricación con el discurso, podemos pensarlo en un sentido sinérgico, de potencia, en términos espinozianos de lo que puede un cuerpo, digo, no tiene por qué estar limitado ni por la materia ni por el discurso. Y acá, aunque claramente no estaría de acuerdo conmigo, yo creo que es, y seguro, yo creo que es su idea del circular los afectos, es súper coherente con los nuevos materialismos que critica, en el sentido si lo pensamos como la sinergia del discurso y la materia, porque hay cuerpos donde circulan afectos, circulamos de muchas maneras, y se encarna pero no de una manera lineal, y que podamos describir molecularmente. Por supuesto que excede nuestra capacidad de descripción. Lo que decimos es que no la agotemos ni en la materia, pero tampoco ni en el discurso. Porque pareciera que el discurso puede tener no límites, y eso es reproducir la dicotomía mente-cuerpo. No, yo soy de las que piensa que la imaginación tiene que ver con nuestras prácticas, no está por fuera de nuestras prácticas, no podemos imaginar lo que queremos, no hay un voluntarismo libre. Eso no implica que está limitado, implica que es contextual, que podemos crear y recrear, pero nunca de la nada y radicalmente algo nuevo, sino que a través de combinaciones de lo que existimos y en la práctica. Y de vuelta, yo lo pensaría en términos sinérgicos. Muchas gracias a las dos, por la respuesta. Muchas gracias a todas las ponentes y también a todas las asistentes por las preguntas. Quedaron varias para Mónica y para André. Se las haré llegar por correo para que puedan contestarlas. Son de la liga de Facebook de la asociación, entonces para que ahí pueda seguir la discusión. Muchas gracias y muchas felicitaciones a todas.